And the last few years, I've been having a lot of health problems. En los últimos años yo he tenido bastante problemas de salud And usually about this time of the week, y normalmente por este tiempo de la semana I'm wore out and tired and grouchy. estoy cansado y fatigado y gruñón. But I'm feeling great. Pero me siento bien. And so I'm gonna be really, I'll still be grouchy, but I'm gonna have a good time today. Pero entonces voy a seguir siendo gruñón, pero voy a disfrutar hoy. I'm gonna give you all kinds of hard work to do. Voy a darle trabajo duro que hacer. And I just feel like this ought to be a day of just giving you all kinds of work assignments, Y yo siento que hoy debe ser un día de darle muchas tareas, things to memorize, cosas de memorizar, maybe 100 words to memorize, y quizás 100 palabras para memorizar, 50 verses to memorize. 50 versículos. Yeah, why not? Sí, ¿por qué no, verdad? No, we won't do that. No, quizás But, no hoy. we are going to have a good time today. Pero sí vamos a disfrutar hoy. Let's pick up where we left off. Y vamos a continuar donde dejamos. If you're taking notes, we're talking about who is Satan. Si está tomando notas, estamos hablando de quién es Satanás. We looked at 3 points just before we quit last night. Terminamos con 3 puntos antes de terminar la clase ayer. We said Satan was a created angel whose original name was Lucifer. Dijimos que Satanás fue un ángel creado cuyo nombre era Lucero. He was a created cherub angel that was very wise and beautiful. Que fue creado querubín, sabio y hermoso. He spent time in the Garden of Eden. Él pasó tiempo en el huerto de Edén. He lost his standing in heaven because of pride. Él perdió su lugar en el cielo por el orgullo. Then number 4 today is where we will pick up. Y número 4 es donde vamos a continuar hoy. After the fall of Lucifer or Satan, Después de caída de Lucero o Satanás, he became the ruler of this world, y él se convirtió en el gobernador de este mundo, the prince and power of the air. el príncipe y poder del aire. John 12:31. Y Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. And okay, then let's also look at 2 Corinthians 4:4. También leamos 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, y cuál es la imagen de Dios. Ephesians 2:2. Y Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. This world is his domain. Este mundo es su dominio. We'll probably talk about this a little bit more as we go on. Probablemente vamos a hablar de eso un poco más en camino. And I think I mentioned it briefly yesterday. Y creo que lo mencioné brevemente ayer. Satan is a very powerful being, Satanás es un ser muy poderoso, but make no mistake, he is not all powerful. pero no errar, él no es todopoderoso. He'd like to think of himself as powerful as God. Él quisiera pensar en sí mismo como tan poderoso como Dios. He'd like to think of himself and put himself in the place of God. Él le gustaría pensar en sí mismo en lugar de Dios, But he can't do the things that God can do. pero no puede hacer las cosas que hace Dios. He can travel very rapidly from one place to another. Él puede viajar rápidamente de un lugar a otro, But unlike God, he can only be one place at a time. pero él solo puede estar en un lugar a la vez. He is not all-knowing. Él no sabe todo. He, because of the fact that he's existed for such a long time, Por el hecho que él ha existido por tanto tiempo, he has great wisdom, él tiene gran sabiduría, great knowledge, gran conocimiento, but he's not all-knowing. pero no sabe todo. No doubt he
was looking here for my Bible. What did I do with it? Estoy buscando mi Biblia. ¿Dónde dejé It mi doesn't Biblia? matter. Yeah, I'll find it. But he no doubt understands the scriptures. Ed sin duda entiende las escrituras. Probably has the Bible memorized. Probablemente tiene memorizada la Biblia. But he doesn't know, you know, the future any more than what has been revealed to him in the scriptures. Él no sabe más del futuro, más de lo que ha sido revelado a él por medio de las escrituras. Let me talk on a very practical basis to you. Okay, quiero hablar de algo muy práctico con ustedes. And I think we need to be careful about not glorifying the devil. Creo que debemos tener cuidado de no glorificar al diablo. I'm very careful not to give the devil credit for things that's probably not things the devil did not do. Yo tengo mucho cuidado de no dar al diablo crédito por cosas que él probablemente no hizo. Because he can't be everywhere all the time. Porque él no puede estar en todo lado, en todo momento. Sometimes we'll say, well, the devil made me do it. A veces decimos como el diablo me forzó de Or hacerlo. that's the devil's work. Y esa es la obra del diablo. It may or may not be the devil's work. Puede ser que sí o no es la obra del diablo. I don't want to give him credit for something that was not his work. No quiero darle crédito por algo que no era la obra de él. Sometimes the bad things that happens is simply because of sinful nature that's in the world. Y algunas veces las cosas malas que suceden es por la naturaleza pecaminosa en ese mundo. I'll go even farther. Voy a ir más allá. As a pastor, when I was pastor, Como pastor, mientras que yo estaba pastorando, and there were times I knew that Satan would or his forces would like to disrupt the work of God. había tiempos que yo sabía que Satanás o sus fuerzas quisiera interrumpir las fuerzas, la obra de Dios. You learned over a period of time that there were certain things that you'd attempt to do, and you just knew that there was apt to be trouble come about if when you was doing certain work for God. Ahí con los años de experiencia uno va aprendiendo que con ciertas cosas que uno hace que sería apto de tener resistencia tratando de hacer las cosas de Dios. I can't speak for you, Pastor, but sometimes if I knew I was going to be preaching on the subject of hell or demons or Satan, and it just seems like those are the times when maybe electricity would go out, or I'd have trouble with the car getting to church, or things just wouldn't go right. No sé, no puedo hablar por el otro pastor aquí, pero cuando yo estaba preparando para predicar acerca de demonios o de Satanás o del infierno, algo así, esos serían los días que sería apto que se va la luz o se quede el carro en camino a la iglesia o las cosas no funcionan como deberían. Or there'd be some family that I was especially interested in seeing that they got the gospel. O había una familia que estaba muy interesado en ver que ellos recibieron el evangelio. And that would be the week that something had happened and they could not come. Y esa sería la semana que algo sucede en su vida y ellos no llegan al culto. And maybe it was just me, but what I often did, Quizás solo era yo, pero lo que yo hacía muchas veces. I would prepare a message maybe on the subject of hell. Y yo iba a preparar un mensaje quizás del tema del infierno. And I would stick it in the back of my Bible. Iba a echarlo atrás en mi Biblia. And I would just let it sit there for 2-3 weeks. Y iba a dejarlo sentado ahí por 2 o 3 semanas. And I just let it lie there in my Bible. Y iba a dejarlo ahí en mi Biblia. And I would not even look at it for 2-3 weeks. Y yo no iba a ver las notas por 2 o 3 semanas. And then on a Sunday morning, unexpectedly, Y después, un domingo en la mañana, como sin aviso, I'd wait till I got to the pulpit. iba a esperar que llegaba al púlpito. I'd pull it out by surprise. Iba a sacar las notas ahí como por And I'd sorpresa. preach the message and without
because I didn't want the devil to know what I was going to do. Y iba a predicar el mensaje porque no quería dar aviso al diablo antes de lo que iba a hacer. Because I believe that we're in an actual warfare. Porque yo creo que estamos en una guerra espiritual. I didn't want to give him any heads up. No quería darle aviso. I didn't want to tell him what I was going to No do. quería decirlo lo que iba a hacer yo. In the same tone when I was praying, Igual cuando estaba orando. I believe the Lord can hear my prayers when I'm praying silently. Yo creo que Dios puede escuchar mis oraciones cuando yo oro en silencio. And if I was praying on certain subjects, Y si yo estaba orando por ciertos temas, I would pray silently. And if I was confessing and dealing with certain temptations that I was fighting, yo iba en silencio tratar con Dios y estaba luchando o tratando con tentaciones por lo cual estaba luchando yo. Lord, you know that I'm struggling today with this sin. Señor, tú sabes que estoy luchando con X pecado. But I would say it silently because I didn't want the devil to know I was struggling with that sin. Pero yo iba a decirlo en silencio porque yo no quería que el diablo diera cuenta que yo And, estaba luchando con ese pecado. But then on the other hand, if there were certain things that I wanted the devil to know, I would shout it from the rooftop. Pero del otro hermano, si había ciertas cosas que yo quisiera que el diablo supiera, yo Lord, iba a anunciar eso desde los... I believe you're going to do great things today. Señor, yo creo que va a hacer grandes cosas hoy. I'm asking for revival. Estoy pidiendo avivamiento. I'm asking for the Holy Spirit to fill this house. Estoy pidiendo al Espíritu Santo de And llenar save souls. esa casa y Bind the devil. salvar almas And keep him far away. tener el diablo I want him to know that restringido. we're going to war. Yo quiero que sepa que seguimos al Señor. I don't know if it made any difference or not. Yo no sé si hizo una diferencia o no. Maybe I was just being OCD. I don't know. Paranoid. Paranoid. But it was just something that I did, and because I believe the devil was real. Quizás solo era paranoia, pero era algo que yo hacía porque yo creo que el diablo es real. And he controlled this world and was around. Y él controló a ese mundo y él estaba aquí desde hace mucho tiempo. Number 5, Número 5. he's the accuser of the brethren. Él es el acusador de los creyentes. Revelation 12:10. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Not only is he the accuser of the brethren, but I think that he's very good at trying to stir up trouble among the brethren. No solamente es el acusador de los hermanos, creo que él es muy bueno para tratar de generar problemas con los hermanos, entre ellos. The devil rejoices when God's people are fighting among themselves. El diablo está regocijándose cuando el pueblo de Dios está peleando entre ellos. And we need to realize that when there's trouble among God's people, Necesitamos darse cuenta que cuando hay problemas con el pueblo de Dios, no matter what the problem is, sea lo que sea el problema, the warfare that goes on among God's people, la guerra que sucede con el pueblo de Dios, does not come from the Spirit of the Lord, ese no viene del Espíritu del Señor. but it is stirred up by the devil. Ese está generado por el diablo. Number 6, Número 6. he is a tempter. Él es el tentador. Matthew 4 and verse number 3. Mateo 4:3, y el tentador vino y les dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se convierten en pan. 1 Thessalonians 3:5. También 1 Tesalonicenses 3:5, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiera tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. I remember as a young Christian, an older pastor one time making the statement that you'll never outgrow the battle with the flesh.
Yo recuerdo como un cristiano joven escuchando de un predicador ya anciano de decir que nunca va a dejar atrás la batalla con la carne. I can remember thinking at the time that surely you get to the point that you'll outgrow most temptations. Yo recuerdo pensando que seguramente llega al punto de que va a ser más maduro, más viejo y ya dejar atrás la mayoría de las tentaciones. If you young ladies will forgive me for just a moment and talk to the young men. Y no decir, las señoritas me perdona por un momento, voy a hablar con los muchachos. There are just certain temptations that all of us men face in life. Hay ciertas tentaciones que todos nosotros como hombres vamos a enfrentar en la vida. And as young men, there's a fleshly temptation that we face daily. Y como hombres jóvenes hay tentaciones de la carne que vamos a enfrentar diariamente. I don't care who we are. All of us do. Realmente no importa quién es, todos enfrentamos eso. And I used to think that maybe somehow if I got older, it'd go away. Y yo antes pensaba que quizás yo siendo más viejo iba a desaparecer eso. It's never going to go away. Nunca va a desaparecer. The devil is never going to go away. El diablo nunca va a desaparecer. We've got to learn to win that battle. Necesitamos aprender de ganar esas batallas. You're going to have to fight it every single day of your life. Tiene que luchar con eso todos los días de su vida. There's going to be days that you're going to win the battle. Hay días que va a ganar la batalla. There's going to be days you're going to struggle more than more with the battle. Y hay días que va a luchar más y más con la batalla. Purpose of this class is not to deal with that right now. El propósito de esta clase no es de tratar con eso ahorita, But let me make a couple quick suggestions. pero quiero dar algunas recomendaciones rápidas. And stay close to the Lord as you can. Mantenerse tan cerca del Señor que puede. Develop a close relationship with an accountability partner. Desarrollar una relación cercana con un compañero para rendirse cuentas. Somebody as spiritual as possible that you can talk to, Alguien tan espiritual posible con quien puedes hablar, that you can share your deepest, darkest secrets. que puedes compartir sus secretos más Don't try to profundos fight. y más, And by más the way, that secretos. works for the young ladies too. I didn't hear you. Don't ever try to fight your darkest secrets alone. Y nunca traten de pelear sus secretos más oscuros a solos. And don't try to fight it with somebody, always try to fight it with somebody more spiritual than you. Y trata de batallar eso con alguien más espiritual que usted. If possible, try to find somebody older than you that has already fought those battles. Si es posible, trata de encontrar a alguien más avanzado en años que usted, que ya ha pasado por esas batallas. One thing you'll learn is that they're still probably fighting the battle too. Algo que va a aprender que ellos todavía están batallando. See, somehow you think that nobody understands what I'm going through. Por X razón usted piensa que nadie entiende por lo que está pasando usted. Bible says there's nothing new under the sun. La Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Nothing that you're facing as a young man or as a young lady is new. Nada que está enfrentando como un hombre joven o una mujer joven es nuevo. There are people that have right here in this church that have already faced whatever you're facing. Hay gente ya en la misma iglesia que ya enfrentaron las cosas que usted está enfrentando. If you don't know who to go to, come talk to the pastor or the pastor's wife, and they will help put you with somebody. Si no sabe con quién hablar, hable con su pastor, la esposa del pastor, ellos van a ponerle con alguien. Don't be embarrassed to No talk to them. no tenga vergüenza de hablar con ellos. You cannot embarrass them. No puede darle vergüenza a ellos. There's nothing they've not heard. No hay nada que no han escuchado a ellos. They love you. Ellos le aman.
and they want to help you. y ellos quieren ayudarle. But get help. Pero and, busca ayuda. Every battle can be won. Cada batalla puede ganar. Greater is he that is in you Mayor que el que está en usted, than he that is in the world. que el que está en el mundo. The devil is limited in what he can do. El diablo es limitado en lo que él puede hacer. God wants you to have the victory. Dios quiere que tenga la victoria. So, I wish we could have a whole class just on that. Podríamos tener una clase entera solo en eso. But the devil's a tempter. Pero el diablo es un tentador. But he's also a great deceiver. Pero él es un gran engañador. He'll tell you you can't win. Él va a decirle que no puedes ganar. It won't get any better. Él va a decirle que no va a mejorar. You're alone in this. Él va a decir lo que está solos en eso. Look in 2 Corinthians 4:4. Miramos a 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Revelation 20, verse 3. Y Apocalipsis 20, versículo 3, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de eso, debe ser suelto un poco de tiempo. He's a tempter, he's a deceiver, but he's also a murderer and a liar. Number 8. Entonces él es un tentador, él es un engañador. Número 8, él es un asesino y un mentiroso. John 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de su propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. And he's a liar. He loves to lie and tell you you're okay, you'll be okay. But he's a liar. Él le gusta mentir y decirle que está bien, que va a estar bien, que nadie va a saber, pero él es mentiroso. He's going to tell you that you're not loved. Él va a decirle que nadie le ama. He'll tell you the pastor doesn't love you. Él va a decirle que el pastor no le ama. The pastor's wife doesn't love Va a you. decirle que la esposa The del pastor no church le doesn't ama. love you. Que la iglesia no le ama. You can't make it. Va a decirle que tú no puedes. You're not good enough. Va a decirle que no eres suficiente bueno. You'll keep failing. Va a decirle que va a seguir fracasando. He wants you to believe you're a failure. El diablo quiere que usted cree que eres un fracaso. The Bible says you're more than a conqueror. La Biblia dice que es más que conquistadores. The Bible says you're a winner. La Biblia dice que es un ganador. The Bible says you've been fearfully and wonderfully made. La Biblia dice que ha sido hecho maravillosamente. God made you just the way He wanted you to be. Dios le hizo tal como Él quiso hacerlo. Bible says God's got a plan for your life. La Biblia dice que Dios tiene un plan por su vida. The devil says you're a failure. El diablo dice que eres un fracaso. The Bible says that you're going to keep failing. Pero la Biblia dice que va a seguir The fracasando. devil says you can't win. El diablo dice que no puede ganar. God says that I will be with you always. Pero Dios dice que yo estará siempre con usted. God says I'll never leave you nor forsake you. Dios dice que nunca le voy a dejar ni le abandonar. Number 9. Número 9. He's already defeated. It's just a matter of time. Ya está derrotado, solo cuestión de tiempo. Revelation 20, verse 10. Y Apocalipsis 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. I think he knows that his time is limited. Yo creo que él sabe que su tiempo es limitado. Number 10. Número 10. He doesn't wear a red suit and have
have horns. Y él no usa traje rojo ni tiene cuernos. The movies, and they love to portray the devil as some ugly beast and being. Las películas disfrutan de mostrar al diablo como si fuera un ser grosura y un monstruo. But the Bible teaches us that the devil is transformed into an angel of light. Pero la Biblia nos enseña que el diablo fue transformado a un ángel de luz. He is. We could meet the devil today, and we wouldn't recognize him as the devil. Podríamos encontrarse con el diablo hoy y no reconocerlo como el diablo. We would be surprised that he was the devil. Íbamos a ser sorprendidos que él era el diablo. He would be a very gracious, kind-looking individual. Iba a ser alguien que da la impresión de ser amable, de ser de buen parecer, de buena conducta. Don't forget, he's very real. Y no olvidar, él es muy real. And he has an army of helpers. Y él tiene un ejército de ayudantes. And that army is there to help destroy lives. Ese ejército está ahí para ayudar de destruir vidas. He can be resisted. Puede resistir a él. One of the great tools we have to resist the devil is prayer. Una de las grandes herramientas que tenemos para resistir el diablo es la oración. And remember when the devil come tempting the Lord on after the Lord fasted for 40 days. Recuerda cuando el diablo vino para tentar al Señor después de que estaba en ayuno por 40 días. How the Lord reacted to the Satan's temptation. Y cómo el Señor reaccionó a las tentaciones de Satanás. He responded by quoting the Bible. El Señor respondió citando la Biblia. The book of Psalms says, "Thy word have I hid in my heart that I might not sin against God." En el libro de Salmos dice que tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. One of the greatest weapons we have in fighting the devil Y una de las grandes herramientas que tenemos en pelear contra el diablo is memorizing the word of God. es memorizando la palabra de Dios. Matthew chapter 26 verse 41 says, Matthew 26:41. Que Mateo 26:41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. When we're weak, when we don't know what to do, and if we'll pray and seek God, and God will give us that help that we need. Go ahead. Go ahead. Cuando estamos débiles, cuando estamos en tentación, si vamos a orar y buscar a Dios, Dios va a darnos la ayuda que necesitamos. Look in verse number 8 of Job 1. Veamos a Job 1:8, ahí en sus Biblias, Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal? And so the Lord asked Satan once again, "Hast thou considered my servant Job?" Entonces, el Señor pregunta a Satanás si ha considerado a su siervo Job. I've often read that passage, and I've often asked myself, I wonder if the Lord considers me one of His servants. Y he leído ese y a veces pensado si el Señor considerara a mí uno de sus siervos. What a great title for the Lord to look at us and just simply say, "My servant." Qué gran título que el Señor puede vernos y simplemente decir mi siervo. And then in verse number 9, and read verse number 9. Entonces, y ahora vamos a Job 1:9.
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? And so Satan's wondering, and is there a reason? Is there a reason that Job's serving God? Y Satanás está preguntando, ¿hay una razón que Job está sirviendo a Dios? Satan touches on something that we need to be very honest about. Y Satanás trata con algo por lo cual debemos ser honestos. Why do you serve God? ¿Por qué sirva a Dios? Are you serving God for reward? ¿Está sirviendo a Dios por los premios? Why do you serve God? ¿Por qué sirva a Dios? Satan said, does Job serve God for naught, or for no reason? Entonces Satanás preguntó, ¿será por ninguna razón que Job está sirviendo a Dios? Satan just took for granted that the only reason that somebody would serve God is for a benefit. Satanás está asumiendo que la única razón que alguien va a servir a Dios es por beneficio propio. Now I want you to think on that for just a moment. Just think on it for a minute. Why do you serve God? Quiero que piensen eso por un momento. ¿Por qué usted sirva a Dios? After 50 years plus of the ministry, Después de más de 50 años en el ministerio, I'm amazed at the people that I've pastored and people I've come across. me asombra de todas las personas a quien he encontrado, ha sido en parte de la iglesia donde estaba You try pastorando, to evaluate why are they serving God. y trata de evaluar por qué ellos están sirviendo a Dios. How many people come to my church that I was pastor, and I asked if I could ask them, why do you come to the church? Viene gente a la iglesia donde estaba pastorando y yo pienso preguntando, ¿y por qué viene a la iglesia? If we was to be able to give a questionnaire to most of the folks that come to the church here, Pastor, I wonder what the answer would be and why they come to your church. Si podríamos dar un cuestionario a todos que asisten aquí a la iglesia, y me gustaría saber por qué vienen a esa iglesia. If they were honest on why they come to the church. Si fueran honestos en por qué vienen a la iglesia. Does Job serve God for naught? ¿Job sirve a Dios de balde? If God stopped blessing you today, completely, totally, in every way, would you still serve Him? Si Dios dejaba de bendecir a su vida hoy, completamente y de cada manera, ¿iba a continuar a servirlo? If you lost all of God's blessings, Si perdiera todas las bendiciones de Dios, what if God was to take away heaven? ¿qué tal si Dios iba a quitar el cielo? God suddenly said to you, I'm not going to take you to heaven. Y de repente Dios le dice, no voy a llevarle al cielo. I've changed my mind. He cambiado mi pensamiento. I don't think that I want you to be in heaven with me. Ya no pienso que quiero que esté en el cielo conmigo. Would you still serve God? ¿Iba a continuar sirviendo a Dios? Think on it. Piénselo. What if God said, I'm not gonna, you can tithe for the rest of your life, but I'm not gonna bless you financially. ¿Qué tal si Dios le decía, puedes diezmar por el resto de tu vida, pero no voy a bendecirte económicamente? You just go ahead and give and give and give and give, but it's not going to do you a bit of good. I'm not going to bless you financially. Entonces, puede ser que Dios le dice, da y da y da, pero nunca voy a bendecirte económicamente. Do you serve God for naught? ¿Estás sirviendo a Dios de balde? What? I mean, we're getting right down where we really live.
Estamos ya llegando donde vivimos. It's easy to talk about Job, but let's talk about us. Es fácil de hablar de Job. Hablemos de nosotros. Just take away our health. What if you end up in the hospital for the rest of your life and you can't walk and you can't see? ¿Qué tal si You're blind for the rest of your life. que vaya a pasar el resto de su vida en el hospital, And o you- no puedes caminar, o que eres ciego, You can't hear. Or You're no- laying in bed and can't see and can't hear o no puedes oír, no puedes ver for the rest of your life. por el resto de su vida? Is it still worth loving the Lord? ¿Aún vale servir a Dios? What if this afternoon God takes your family? ¿Qué tal si hoy en la tarde Dios lleva a su familia? Your mom, your dad, Su your madre, brothers, su your padre, sus sisters, hermanos, sus hermanas, your house. su casa, It's gone. ya perdido. Not your neighbors. No sus vecinos. You're a pretty good son. Got a pretty good missionary dad, mom. Tú eres un buen hijo, tienes buen Couple- padre y madre, At least one good brother. tienes por lo menos un hermano bueno, ¿verdad? What if all of a sudden this afternoon they're gone? ¿Y qué tal si hoy en la tarde todos desaparecen And you're down here all alone. y está aquí solo? They're just gone. ¿Está ya? He doesn't care. No le importa. Boy, is he going to party this afternoon. Vas a tener una fiesta grande hoy en la tarde. No, yeah, I'm just teasing. No, son bromas. I'm just. But seriously, when we put it personal, En serio, cuando lo pongamos personal, it starts getting real, doesn't it? comienza a ser real, ¿verdad? Does Job serve God for naught? ¿Sirve Dios, Job a Dios de balde? Most folks come to the church, I've learned over the years, for a reason. The first thing they do when they come to the church is, do you have a good youth department? Y yo he aprendido por los años que gente cuando llegan a la iglesia generalmente es por una razón. We're looking Pregunta for- si tiene un buen departamento Yeah, de we're looking for a jóvenes. church that has a good choir. Estamos buscando una iglesia que tiene un buen coro. We're looking for a church that has a good nursery. Estamos buscando una iglesia con una buena cuna. We're looking for a church that's got a Christian school. Estamos buscando una iglesia que tiene un colegio We're cristiano. looking for a church that has a good, strong Bible preacher. Estamos buscando a una iglesia que tiene un predicador fuerte de la Biblia. What if you end up in a town where there is no good church and the closest good church is 2 hours away? ¿Qué tal si llegas a un pueblo que no tiene una buena Are you iglesia? willing to drive that 2 hours away faithfully? Y la iglesia más cercana que sea buena es 2 horas. ¿Estás dispuesto de viajar eso fielmente? Does Job serve God for naught? Dios, Job sirve a Dios de balde. Satan's view was that Job served God for a reason. La perspectiva de Satanás es que Job estaba sirviendo a Dios por una razón. And you take away the reason, and Job would stop serving God. Quitar la razón y Job dejaría de servir a Dios. And may I say this? I think that if you take away the blessings, and the reward, most folks would stop serving God. Y quiero decir eso, si quita las bendiciones, la recompensa, creo que la mayoría de personas dejaría de servir a Dios. It's easy to serve God when things are going well. Está fácil de servir a Dios cuando va bien las cosas. It's kind of like a staff member at church. Como un miembro del staff en la iglesia. It's easy to serve God when you're getting a paycheck. Está fácil de servir a Dios cuando recibe un salario. Are you willing to serve God when you stop getting the paycheck? Está dispuesto a servir a Dios cuando ya no cae el salario. When the pastor says you're fired, are you going to stop serving?
Y cuando el pastor dice está despedido, ¿va a dejar de servir a Dios? When the pastor says, I'm taking away your Sunday school class, are you going to stop coming to church? No, cuando el pastor dice ya no vas a enseñar la clase de escuela dominical, ¿va a seguir yendo a la iglesia? Does Job serve God for naught? ¿Job sirve a Dios de balde? Let's go on. Y seguimos. There are real questions. Son preguntas reales. Satan's name means adversary. He's against God's people. El nombre de Satanás significa adversario. He's against all God's children. Él está en contra de todos los hijos de Dios. Verse number 6 says, now there was a day, En el versículo 6 vimos que había un and día Satan's still at work, y Satanás siga obrando and Satan challenges God to do something. y Verse Satanás, 11. en versículo 11, Satanás reta a Dios de hacer algo. Look in verse 11. Leemos versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satan wants God to touch him with his hand of judgment. Y Satanás quiere que Dios toca a Job con su mano de juicio. I always smile when I think about this. Satan says, God, you attack Job. Y yo sonrío cuando pienso en eso, que Satanás dice a Dios, Dios, tú atacas a Job. And that's the viewpoint that Satan wants to leave before people, that when bad things happen, it's because of an action of God. Y ese es el punto de vista que Satanás quiere dejar, es cuando suceden malas cosas, ese viene de Dios. Isn't it amazing that when bad things happen, it's usually God that gets blamed? Y no es increíble que cuando sucede algo mal, que normalmente a Dios le echen la culpa. Somebody gets sick and goes to the hospital, and they say, why'd God do that? Y alguien se enferma y va al hospital y ellos dicen, ¿y por qué Dios hizo eso? Why'd God allow my child to get sick? ¿Y por qué Dios permitió a mi hijo de enfermar? Somebody's grandmother dies, and we say, well, why'd God let my grandmother die? Y cuando muere una abuela y decimos, ¿y por qué Dios permitió que muriera mi abuela? A child dies, and we say, why'd God kill my baby? Y cuando muere un niño dice, ¿por qué Dios mató a mi bebé? Doesn't that sound like the devil? ¿No suena como el diablo? God, you attacked Job. Que está diciendo, Dios, tú atacas a Job. The reality is that God didn't attack Job. La realidad es que Dios no atacó a Job. The attack didn't come from God. El ataque no vino de Dios. The attack came from Satan. El ataque vino de Satanás. We forget who's the author of the problem. Olvidamos quién es el autor del problema. The world wants to blame God. El mundo quiere echarle culpa a Dios. God's not the author of confusion. Dios no es el autor de la confusión. God's not the author of heartache. Dios no es el autor de dolor. God's not the author of pain. Dios no es el autor de duelo. God's not the author of suffering. Dios no es el autor del sufrimiento. Listen, the suffering and the heartache and the problems of this world comes from the devil. El sufrimiento y dificultades y problemas en este mundo vienen del diablo. God's a God of love. Dios es un Dios de amor. And it's the devil that's heart of the problem. Y es el diablo que es parte del problema. But the devil's a liar. Pero el diablo es un mentiroso. He's a deceiver. Él es un engañador. And he wants us all to blame the Lord.
Y Él quiere que echamos la culpa al Señor. It's not the Lord that's caused all these problems. No es el Señor que ha causado todos esos problemas. The Lord made a wonderful garden in the Eden where everything was perfect. El Señor hizo un huerto perfecto, donde todo estaba perfecto. It was the devil that come in and destroyed the Garden of Eden. Y era el diablo que entró y destruyó el huerto de It Edén. was the devil that brought death and destruction into this world. Y era el diablo que trajo la muerte y destrucción a este mundo. It was God who sent his only begotten Son and to provide us a way of forgiveness. Fue Dios que envió a su Hijo unigénito para darnos una manera de recibir perdón. I remember a number of years ago I was knocking doors, and when I was young in the ministry. Yo recuerdo hace ya muchos años cuando yo estaba tocando puertas, cuando yo estaba joven en el ministerio todavía. And I knocked a door of a home of a lady whose son had died in Vietnam, in a battle in Vietnam. Y yo toqué la puerta de una dama que su hijo había muerto en una batalla en la guerra en Vietnam. And she asked me the question, where was God when my son died in Vietnam? Y ella me hizo la pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando murió mi hijo en Vietnam? I did not have an answer at that time. No tenía una respuesta en ese momento. But I can remember going home and falling on my face and asking God to give me an answer. Pero yo recuerdo yendo a mi casa y a postrarme delante de Dios y pedir a Dios de darme una respuesta. I never saw the lady again, Ya no vi a esa mujer otra vez, but I believe God gave me an answer. pero yo creo que Dios me dio una respuesta. I believe that where God was when her son died in Vietnam, Y yo creo que donde estaba Dios cuando murió su hijo en he was the Vietnam, same place where he was when his son died on the cross of Calvary. estaba en el mismo lugar donde murió su propio hijo en la cruz de He Calvario. understood what it was to lose a son Él entendió lo que era de perder un hijo. unjustly, Injustamente, unfairly. que de manera no correcta. The devil's a liar. El diablo es un mentiroso. The devil's a deceiver. El diablo es un engañador. What's Job's response? ¿Cómo respondió Job? Well, let me say that I think this may be on the test. Let me get this in before I forget. Quiero mencionar eso porque creo que está en el examen. Satan could only affect Job after God's permission and within God's limits. Satanás solo pudo afectar a Job después de permiso de Dios y dentro de los límites de Dios. So you might see that on the test. Quizás va a ver eso en el examen. Satan can only affect Job after God's permission and within God's limits. Otra vez, Satanás solo pudo afectar a Job después de permiso de Dios y dentro de los límites de Dios. How we doing on time? That, We're going to go to what? 9? Okay. That's what I was thinking. Unless you want to break earlier. No. Okay, we're going to look at Job's response, verse number 20 and 21, if you want to read it. Okay, vamos a ver la respuesta de Job, versículos 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. There really was two parts to Job's response. Realmente había dos partes en la respuesta de Job. First of all, it's the outward response. Primero es la respuesta exterior. And after the loss of family and possessions, Y después de la pérdida de su familia, sus posesiones, Job arose and tore his robe in half.
en and donde shaved his head. Job se levantó, se rompió su toga por la mitad y rasuró su cabeza. This was sort of a normal response of sorrow Esta in era Job's day. una respuesta a algo normal en esa cultura de duelo. To rip the robe and shave the head was an outward symbol of mourning. De rascó el manto y de rasurar la cabeza era una muestra externa de duelo interno. Oftentimes they would take ashes from a fire and throw ashes up and cover themselves and rub ashes on their face. Muchas veces iba a tomar ceniza de frío de un fuego y tirarlo en el aire y marcar su cabeza y su cara con eso. It kind of reminds us of the fact that listen, outward sorrow in times of tragedy is not sinful. Nos ayuda de recordar que el duelo externo en tiempo de tragedia no es pecado. It's not sinful for us to be sorrowful when bad things happen to us or to our family. No es pecado de tener duelo cuando suceden cosas difíciles a nosotros, a nuestra familia. Job had just lost his children. Job acaba de perder a sus hijos. He just lost his wealth. También todas sus riquezas. It would have been very natural for him to be upset. Sería muy natural de estar agitado. Everybody deals with tragedy and sorrow differently. Cada persona se trata con tragedias y duelo diferente. We're not going to take the time here in this class, but I would encourage you to somewhere while you're here early in the ministry to study the 5 stages of grief. No vamos a tomar el tiempo durante esa clase, pero quiero animarle de temprano en el ministerio, en sus estudios, de estudiar los 5 etapas de duelo. I believe that there is a very natural progression of not just when you lose a loved one, but sometimes through tragedy that we go through some stages of grief that is natural for all of us to go through. Yo creo que hay una progresión natural que cuando uno está pasando por duelo, que se va pasando, que es normal de hacer. And help understanding what people are going through will help you to minister to them. Y de ayudar a entender a otros lo que ellos están pasando va a ayudarle a ministrar a ellos. Again, everybody handles it just a little bit differently. Otra vez, todos piensan eso de formas diferentes. The loss of both my parents and both of my wife's parents, I must confess, I became extremely emotional. Y con la muerte de mis padres y también mis suegros, yo confieso, yo estaba muy emocional en eso. My son is also a pastor. Mi hijo también es un pastor. He was able to handle the funerals and the services well. Y él hizo bien en tratar con los funerales y los cultos muy bien. He preached all 4 of the funerals of both my mother, my father, my mother-in-law, my father-in-law. Y él predicó los 4 funerales de mis padres y mis suegros. But honestly, I sat on the platform and I cried through the entire thing and could not say a word. Pero honestamente yo estaba sentado en la plataforma, lloré por todo el funeral y no podría decir nada. I was worthless. Yo estaba inútil. I
emotionally couldn't speak. Emocionalmente yo no podría hablar. I was like a little baby. Yo estaba como un niño. I've preached probably 1,000 funerals. Yo he predicado quizás 1000 funerales. I've helped 1,000 families. He dado 1000 familias. But when it come to my own family, Pero cuando tocó a mi propia familia, I couldn't help my own family. no podría ayudar a mi propia familia. It just, I couldn't do it. No podría hacerlo. When I think about my own family, I still get choked up. Cuando pienso en mi propia familia, todavía me agarra las emociones. We're all different Todos somos diferentes. in how we handle the grief. Y cómo tratamos con el duelo. And it's okay. Y está bien. You don't have to handle grief the same as everybody else. No tiene que tratar con el duelo de la misma manera que todos los demás. Sometimes we think, well, my friend handled it different than I do. Y a veces pensamos, pues, mi amigo trata con eso diferente de como lo hago yo. That's okay. Y está bien. Because God made us all different. Y está bien, Dios nos hizo todos diferentes. And Job rent his mantle and shaved his head. Job rascó su manto y rasuró su cabeza. Yeah. And that's the way he handled it outwardly. Y esa es la manera que él trataba con eso externamente. Inwardly, Internamente, the Bible says he fell down and he worshiped. la Biblia dice que se apostró y adoró. Don't let your trials keep you from serving and worshiping God. No permitir que sus pruebas le impida de servir y adorar a Dios. Some people's first response to a trial is to miss church. Algunos, la primera respuesta a la prueba es de faltar los cultos en la iglesia. Their first response is to go hide someplace Su primera respuesta es de ir a esconderse en algún lugar, and to get angry with God. de enojarse con Dios. But Job simply fell down and worshiped. Pero Job simplemente se apostró y adoró. Let me take just a moment and say this. Quiero tomar un momento de decir eso. If you study the Bible carefully, Si estudia cuidadosamente la Biblia, whenever you find the word worship in the Bible, cuando encuentra la palabra alabanza en la Biblia, you'll almost always find people falling down or kneeling down. casi siempre va a encontrar la gente de apostrar o de arrodillar. Some churches have stolen the word worship Algunas iglesias han robado la palabra alabanza and changed the word worship to almost make it synonymous with the word praise. y I don't know if that adoration. maybe you make it Yeah, so worship. to Adoración, alabanza. Okay. I don't know if that'll I was using the wrong word, but I can switch over. okay. I was saying praise Rather than worship. rather than worship. Okay, so- They are very similar words. Yeah, they are, but Okay. there's Right, There's a so I'll deal with what you said, then you can carry on. Entonces, algunos han tratado de poner que adoración y alabanza sea lo mismo. I want to be careful how I explain this. Quiero tener cuidado en cómo explicar eso. Many of churches today will take and
talk about a worship service where hands are raised and it's full of music and dancing. Muchos van a hablar hoy de un culto de adoración donde levantan las manos y comienzan a bailar. And they think by shouting and jumping and waving their arms that they are worshiping. Y ellos creen que por saltar, por tirar sus brazos, que ellos están adorando. And we can be praising the Lord in doing some of those things, Y podemos estar alabando al Señor en hacer algunas de esas cosas. but real worship is when we are yielding ourselves and surrendering to the Lord. Pero adoración real es cuando estamos cediendo a nosotros mismos y de rendir a su voluntad. Real worship is when we say, not my will, but thy will be done, Lord. La adoración real es cuando decimos, no mi voluntad, sino la tuya, Señor. It was Job saying, Lord, I surrender all to you. Era Job diciendo, Señor, yo me rindo todo a ti. Almost every time you find the word worship in the Bible, people are bowing and falling on their face. Casi todas las veces que encontramos la palabra adoración en la Biblia, las personas están postrados, están arrodillados. There's a time to sing and praise, Hay un tiempo para cantar y alabar, but there's a time to fall and surrender. pero hay un tiempo de apostrar y rendir. Am I making sense with that? ¿Tiene sentido eso? I'm for great music. Estoy en favor de buena música. I'm for praising the Lord. Estoy por alabar al Señor. But I think that we also need to understand there's a time to come to the altar and surrender and give it all to the Lord. Pero necesitamos entender que hay un tiempo de venir al altar y darle todo al Señor. And real worship, maybe the invitation at the close of the service may be the closest time to real worship in our church service. Y puede ser que la invitación al final del culto es el tiempo más real de la adoración. And so Job fell down and worshiped the Lord. Entonces Job se postró y adoró a Dios. Psalm 95 verse 6 says, Salmo 95 y versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillemos delante de Jehová, nuestro Hacedor. and verse number 22. Y regresando a Job capítulo 1 y versículo 22. And I like verse number 22, that in all of it, Job sinned not, Y me gusta en versículo 22, en todo eso no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, nor did he blame God for all that had happened to him. ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Now we come to chapter 2. Llegamos al capítulo 2. It's interesting that Bible scholars tell us that there was an unknown period of time between chapter 1 and chapter 2. Es interesante, los que estudian la Biblia nos dicen que hay un tiempo desconocido entre capítulo 1 y capítulo 2. Satan had come and challenged the Lord concerning Job in chapter 1. En capítulo 1, Satanás viene y reta a Dios en cuanto a Job.
And Satan had taken away Job's family, he had taken away Job's possessions. Y Satanás había quitado la familia y posesiones de Job. Job had stayed faithful during that difficult time. Y Job había quedado fiel durante ese tiempo difícil. We have, and yet we have no real knowledge of exactly how long that period was. Pero realmente no hay manera de saber por cuánto duró ese periodo de tiempo. Many believe it was at least a year took place between Job chapter 1 and Job chapter 2. Y muchos creen que fue por lo menos un año entre Job 1 y Job 2. I've often tried to put myself in Job's place Y muchas veces he tratado de ponerme en el lugar de Job and tried to think about what that year would have been like. y tratar de pensar en cómo sería ese año de la vida. I'm sure it would have been a long year. Seguramente fue un año largo. It would have been a year, of mourning. Y sería un año de duelo. I've wondered how he would have gotten along financially. Y yo pienso cómo sería It- que él llegaba a eso económicamente. He would have lost all of his possessions. Perdió todas sus posesiones. How he would have survived as far as being able to just to live. Y cómo iba a sobrevivir, cómo iba a tener lo necesario diario. We sometimes forget, this isn't just a one-time act. A veces olvidamos que ese no solo fue un acto, un momento. This is something that would have been ongoing for a period of time. Es algo que estaba continuo por un tiempo. He goes down to the local grocery store and tries to buy potatoes and tries to buy carrots and tries to get different items that he needed. Él va a la tienda cercana y trata de comprar las papas y zanahorias y las cosas que uno necesita. And no longer does he have credit there at the store. Pero ya no tiene crédito en la tienda. He no longer has servants to send to get those things and maybe to cook the meals Ya at the house. ya no tiene los empleados para ir a traer las cosas y quizás preparar las comidas en la casa. Up to this point, he's had servants to cook the meals. Now he turns to his wife and says, "You've got to go cook the meal." Y hasta ese punto ha tenido empleados para cocinar por toda la familia, pero ahora mira a la esposa y dice, pues le toca cocinar. We're going to see the wife here in just a little bit. Said, "Job, how long will you retain your integrity?" Y vamos a ver a la esposa aquí en otro momento de decir, hijo, ¿por cuánto tiempo va a mantener su integridad? She's going to say to him, "Why don't you just curse God and die?" Y ella dice a su esposo, ¿y por qué no maldices a Dios y muere? I mean, she's just about had enough. Ella ha llegado al límite. Maybe she's had enough cooking. Y quizás ella ha tenido suficiente de estar cocinando. She's had enough sewing. Ella ha tenido suficiente de estar cociendo. She's had enough washing clothes. Y ella ha tenido suficiente de lavar la ropa. She's never had to do those things in the past. Quizás no tuvo que hacer esas cosas antes. Let's just be honest. This isn't the life that she planned. Seamos honestos, esa no es la vida que ella estaba planeando. Yeah, the lives can change. Las vidas pueden cambiar. This isn't what I wanted. Eso no es lo que yo esperaba. This isn't who I wanted to marry. No es con quien quería casar. And so things aren't going well. Y las cosas no van bien. And so we begin to look here in chapter 2, verse number 1. Entonces, See if I can- comenzamos de ver en capítulo 2 y versículo 1. And Satan comes back and they have another meeting in heaven. Y regresa Satanás y comienzan otra reunión en el cielo. And it sounds an awful lot like the first meeting. Y suenan bastante como la primera reunión. Satan takes a look at what's happened, and Job hasn't changed much. Y Satanás está mirando por lo que sucedió y Job no ha cambiado mucho. And God looks at Satan and says, "Where have you been?" Y Dios pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Won't you read the first 3 verses? Comenzamos en versículo 1, Job 2:1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo a Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo,
de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que la arruinara sin causa? And well, Satan comes back and same story, chapter 2. We're going to try this thing again. And Y Satanás regresa a la misma historia, capítulo 2. Vamos a probar eso de nuevo. I was thinking about this morning as I was reading the chapter again afresh, and I thought about some people that I've dealt with over the years, and you'll deal with them, and I'll try to warn them about sin in their life or problems and directions. And Pastor, you've been there, and you'll try to say to them, listen, if you go down this path, it's just a matter of time for you're going to have trouble. Y mientras que estaba leyendo nuevamente hoy en la mañana esos capítulos y pensando en las diferentes personas con quienes he trabajado durante los años, y está hablando con cosas en la vida, y pastor, usted ha visto eso también, de que le dice algo como, si sigues en ese camino, solo es cuestión de tiempo que va a tener problemas. And you care about people, and you do your best to warn them. You can see exactly where they're headed, and you know exactly what's going to transpire in their life. Y le importa a las personas y trata de advertirlos y puede ver bien lo que va a suceder, puede ver bien el camino que lleva. And you often talk to them several times. Y muchas veces habla con ellos varias veces. And eventually you bring them back in. Exactly what you told them was going to happen happens. Y muchas veces regresa a hablar y lo que dijo que iba a suceder ha sucedido. And so sure enough, they're sitting there in your office, and they look at you, and it's as if, why didn't you tell me, Pastor? De repente ellos están en la oficina y ellos le miran al pastor y están en la mirada como, ¿y por qué no me dijo? But I did tell El you. pastor dice, pues le dije. And here's Satan. He comes in, and God said, my servant Job, he loves me, and he serves me, and he's faithful, and Satan just doesn't get it. Y tiene esa reunión y Dios dice a Satanás, mi siervo Job, él es fiel y él está haciendo bien, y Satanás no la agarra bien. He just refuses to admit that he's wrong. Y Satanás rechaza de admitir que él está equivocado. I can't be wrong. I know that I'm not wrong, Satan says. Y Satanás dice, no puedo estar equivocado, yo sé que no estoy equivocado. There's some people you just can't argue with. Hay algunas personas con quien no puede discutir. They're unreasonable. Ellos no usan la lógica. And and by the way, when you're going soul winning, you can't argue people into salvation. Y de mencionar eso, cuando está en evangelismo, no puede discutir con alguien para que ellos sean salvos. For what it's worth, when people begin to argue, just stop. Por lo que vale, cuando alguien comienza a discutir con usted en evangelismo, ahí déjalos. Just let it go, Déjalos ahí. and go on. Y sigue con el And siguiente. turn it over to the Holy Spirit. Dejar a ellos con el Espíritu Santo. The only one that can change a man's heart is the Holy Spirit. El único que puede cambiar el corazón de uno es el Espíritu Santo. Look in verse 4 and 5. Miramos versículos 4 y 5. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. So, and then in verse number 6, God gives Satan permission, but still provides some limits. En versículo 6, Dios da permiso a Satanás, pero le da límites aún.
Can we read that? Yeah, read verse 6. Versículo 6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. So God gives him permission. He can touch the body. Once again, God doesn't do it, but Satan does it. Dios le da permiso de tocar el cuerpo. Otra vez, Dios no lo hace, Satanás lo hace. And once again, we realize that the physical and suffering and is not necessarily a consequence of a sinful lifestyle, though it can be. Y otra vez viendo que el sufrimiento no es necesariamente el resultado de andar en pecado, pero podría ser. Just because somebody is suffering and doesn't mean that they've sinned. Solo porque alguien está sufriendo no significa que han pecado. And verse 7 and 8 begins to describe some of the things that Job suffered. En el versículo 7 y 8 comienza a describir algunos de los sufrimientos de Job. Entonces Go ahead. salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del piel hasta la coronilla de la cabeza. Tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Doctors have made some diagnosis and possibilities, and you don't necessarily have to remember all these, but some have suggested elephantitis, leprosy, leukemia, all as possibilities that Job suffered. Hay doctores que han tratado de diagnosticar qué era lo que tenía Job, y no necesariamente necesita recordar todo eso, pero podría incluir algunas cosas como elefantiasis, lepra, leucemia. Todos esos podrían ser lo que le daba a Job. My understanding, elephantitis is a disease that would cause a person's leg to grow out and look like an elephant's leg. Mi entendimiento de elefantiasis es que le hace hinchar exagerado a las piernas de uno, hasta que parecen de piernas de un elefante. It was very painful. Muy, muy doloroso. There's a number of things that's listed individually of things that Job suffered. Hay varias cosas mencionadas individualmente de los sufrimientos de Job. We'll not read the verses, but let me just kind of give you a list of some of the things that is listed that Job apparently suffered with. No vamos a leer todos los versículos ahorita, pero darle como el listado de las diferentes cosas mencionadas de cuál sufrió Job. Chapter 2, verse 7 says he had boils. En capítulo 2, versículo 7, que tiene las úlceras. Verse 8 said that the itching. Versículo 8, que habla del picazón. Verse 12 talks about a change of appearance. En Job 2:12, que habla del cambio de apariencia. They could not even recognize who he was. No reconocieron quién era él. Let me stop there for just a moment. Déjeme pausar ahí por un momento. When I read about that, I hope you'll forgive me for just a moment. I struggle with that. Y cuando yo leo de eso, perdóname, pero yo lucho con eso. Some of you have heard a little bit of my testimony Algunos han escuchado un poco de mi testimonio. and how I didn't grow up in church. No crecí en la iglesia. My father hated preachers, hated Christians. Mi padre aborrecía a los pastores, a los cristianos.
hated anything to do with church. y él aborrecía todo lo que tenía que ver con la iglesia. And he was an alcoholic. Mi padre era alcohólico. I think I said on Sunday when I surrendered to preach, he beat me and kicked me out of the house, and I lived on the streets. Creo que mencioné el domingo que cuando yo aprendí a predicar el evangelio, él me abusó físicamente y me echó en la calle. Alone for some time. Y yo vivía así solo por un tiempo. He smoked heavily, Mi padre fumaba muy profundo developed a disease called emphysema, y él desarrolló una enfermedad que se llama, pues, algo a como disease that destroyed his lungs. enfisema, algo así. Es una enfermedad de los pulmones. Late in his life, my dad and got saved. Tarde en su vida, mi padre recibió a Cristo. To make the story short, Para cortar la historia, I got to be his pastor, yo podría ser su pastor and I rejoice in that. y regocijo en eso. He had never made his profession of faith public. Él nunca había hecho público su profesión de la fe. I was confident he had gotten saved, but he was very shy and bashful about talking about it. Yo estaba confiado que sí era salvo, pero él era muy reservado de hablar de eso. I was pretty certain of it, but there were still some questions because he had never publicly acknowledged it. Yo estaba algo cierto de eso, pero había preguntas porque él no había públicamente reconocido eso. I got a phone call on a Friday when he was in the hospital having lung problems. Yo recibí una llamada el viernes, él estaba en el hospital con los problemas de los pulmones. And they said, your dad wants to see you. Can you come to the hospital? Y me dijeron del hospital, su padre quiere verle, puedes venir al hospital. And so I went to the hospital, and when I got there, he took my hand. Yo llegué al hospital y cuando llegué allí, él tomó mi mano. He was very weak, Él era muy débil. and he said to me, he says, I think the time has come that need to make some things clear. Y él me dijo, yo creo que ha llegado el tiempo que necesito hacer algunas cosas claras. I want you to pray with me to just make certain that everything's right between me and the Lord. Y quiere que ores conmigo que para ser seguro que todo está bien entre mí y el Señor. I believe I'm saved, but I want to be sure. Yo creo que soy salvo, pero quiero ser seguro. I know that this is something that'll make you very happy, Y me dijo, yo sé que es algo que va a hacerte muy feliz. and it'll make me very Y happy. va a hacerme muy feliz. We just together need to be sure. De juntos necesitamos estar seguros. It was one of the happiest days of my life. Era uno de los momentos más felices de mi vida. We prayed together. Y oramos juntos. So we prayed together. Entonces oramos juntos. I read the 23rd Psalm, Y leí Salmo 23. and I hugged his neck. Y yo la abracé en el cuello. It was a busy weekend, Saturday.
getting ready for Sunday. We had a big day at the church. Entonces estaba un fin de semana ocupado, sábado preparando para un día grande, domingo. We had a number of guests in, and I didn't get to see them on Saturday or Sunday. Teníamos varios visitantes ahí en el ministerio y no podría visitarlo ni sábado ni domingo. Early Monday morning, I got a phone call again from the hospital stating that I needed to come to the hospital as soon as possible. El lunes en la mañana me llamaron otra vez del hospital y me decían que necesitaba llegar al hospital lo más luego posible. When I got to the hospital and got to his room, Cuando llegué al hospital y a su cuarto ahí, there was a man sitting at the end of his bed that was looked like about. My dad was because of the illness. He weighed probably 125, 30 pounds, but the man sitting at the foot of the bed looked like he was about 300, 350 pounds. entonces cuando entré en el cuarto había un hombre grande sentado al pie de la cama de mi padre. Mi padre por la enfermedad ya pesaba quizás solo 120 libras. Pero ese otro hombre quizás 350. There was a nurse there with a washcloth wiping sweat off the forehead. Y había una enfermera ahí con un trapito quitando el sudor de su frente. I thought maybe they had moved my father. Yo pensé que quizás había movido a mi padre. I looked around and I started to walk out of the room. Yo miré y comencé de salir ahí del cuarto. And the nurse asked me, "Who are you looking for?" Y la enfermera me preguntó, ¿a quién está buscando? I said, "My father, Wilbur Preston." Le dije a mi padre, ¿dónde lo pusieron? And she said, "This is he." Y ella dijo, él es. I could not recognize him. No podría reconocerlo. Over the weekend, he had gone from 130 to 350 pounds. Por el fin de semana, él cambió de 130 libras, de 350 libras. The lungs had burst on the inside, Sus pulmones había explotado adentro. and the air from the lungs had filled all what they call the third space. Y el aire de los pulmones había llenado lo que llaman el tercer espacio. And he had blown up like a balloon. Y él ha inflado como un globo. And just like a balloon, air was under all of his skin. Así como un globo, había piel, había aire bajo todo su piel. He was unrecognizable, No podría reconocerlo. kind of like Job, unrecognizable. Así como Job, que no podía reconocerlo. About that time, the doctor walked in, Ahí ese tiempo va entrando el doctor. explained to me that there was, they could take a pin and they could puncture the skin, and air would simply would sneak out like a balloon. It would just blow out of the skin. Y el doctor me explicó que podría tomar una aguja y podría perforar el piel y así como un globo, el aire iba a ir saliendo ahí. And that my father was in enormous pain all throughout his body, and just terrible pain all over his body because of what was taking place. It was like being skinned alive. Y mi padre estaba en un dolor terrible en todo su cuerpo por lo mismo que estaba sucediendo. Era de ser como si estaba quitándole el piel vivo. And then the doctor said, the only real thing that we can do is we can give him morphine for the pain. Y el doctor dijo, básicamente lo único que podemos hacer es darle morfina por el dolor. We cannot fix the lungs, No podemos reparar los pulmones. but we can give him morphine for the pain. Podemos darle morfina por el dolor. But if we give him morphine for the pain, it will retard or stop or hurt his breathing. And if we give him the morphine for the pain, his breathing will slow and stop, and in matters of just minutes, he will die. Pero si le damos morfina, este va a afectar su respiro y va a comenzar de respirar más lento y en cuestión de minutos va a morir.
it'll be up to you to decide whether to let him live in pain or to let him die. Y tocaría a usted de decidir de dejarlo vivir en dolor o de morir luego. You'll have to make the decision whether you want him to live in pain or whether you want him to die. Tiene que tomar la decisión si quiere que que él vive en dolor o él muere. Every time I read this account of Job, they say that they couldn't recognize Job. Cada vez que leo en Job que no podían The reconocerlo suffering was so great, y su sufrimiento era tan grande, they didn't even know who he was. no sabía quién era. And by the way, Job there was a picture of our Lord on the cross. Y de mencionar eso, Job allí era un cuadro de Cristo en la cruz. The book of Isaiah says when Jesus hung on the cross, they looked on the cross and they turned their faces away because he was not even recognizable as a man on the cross. En Isaías dice que cuando vieron a Jesús, lo que iba a hacer Jesús en la cruz, allí quitaron la vista porque no podían He reconocerlo. was marred as no man was ever marred. Fue lastimado como ningún hombre ha sido lastimado, deformado. Deformed as no man was ever marred. And we couldn't even look on the cross. It was such an ugly sight on the cross. Y no podría ni ver a la cruz, era una vista tan fea en la cruz. Every joint in his body had been pulled out of place. Todas las articulaciones han sido salido de su lugar. If you've been around joints that's been pulled out, the body swells up in an unbelievable way. Y si ha estado con una articulación fuera de su lugar, el cuerpo se inflama de una manera It's nothing increíble. like the pictures. No es nada como las Nothing like the fotos. statues. No es nada como las imágenes. Our Savior suffered as no man ever suffered. Nuestro Salvador sufrió como ningún hombre ha And they sufrido. hid if it were their faces from him. Y ellos escondieron sus rostros de eso. We should have been crucified. Tendríamos que ser nosotros He crucificados. took our place on the cross. Él tomó nuestro lugar en la cruz. And, Job's wife in verse number 9 and 10. En la esposa de Job, en versículo 9 y 10, entonces le dijo a su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibimos? En todo eso no pecó Job con sus labios. For months and months, Job suffered these things. And even his wife said, Job, how long are you going to why don't you just give up and die? Por meses y meses, Job sufrió todo eso. Y aún su esposa dijo, hey, hijo, ¿por qué no te rindes y mueres? Father, thank you for the story of Job. Padre, gracias por la historia de Job. Help us to be as faithful as Job was. Ayúdanos a ser tan fiel como fue Job. In Jesus' name, En nombre de Jesús. amen. Amén. Let's take a break. Ok, vamos a tomar un break, 20 minutos. Esté en su lugar. Ok, no tengo que buscarles.